Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Destape en esta primera edición de 2012. Un día importante, hubo un acto, hace unos minutos terminó en la Casa Rosada con un marco importante y con un tema importante. El tema importante, Malvinas. El marco importante, la presidenta invitó a la oposición, la presidenta invitó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia a ese acto. Fue Hugo Moyano, que en medio de una pelea con el gobierno se hizo un lugar, separó el tema Malvinas y estuvo ahí sentado escuchando a la presidenta que hizo algunos anuncios importantes. Digo, la presidenta le contó al país que instruyó al canciller Héctor Timerman para que denuncie ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ante la Asamblea de las Naciones Unidas la militarización del sur de Argentina, ¿sí? Y del sur del mundo, del sur de Latinoamérica. Sabemos que Inglaterra envió un destructor, que envió un submarino atómico. La presidenta le dijo más negociaciones, queremos paz, no queremos armas, ¿sí? También comentó la presidenta que en 30 días los argentinos vamos a conocer ese informe reservado que estuvo clasificado durante 30 años que realizó el teniente general Rattenbach, se llama Informe Rattenbach, que nos puede decir cómo fue la guerra de Malvinas, qué hicieron los militares argentinos, qué hicieron los militares ingleses, cómo fue el hundimiento de General Belgrano. La presidenta dio un adelanto, dijo, en realidad la dictadura quería hacer un toco y me voy, es decir, vamos, ponemos nuestra bandera y nos vamos, y después se dieron cuenta de que había parte de la población que apoyaba esa gesta y trataron de usarlo políticamente y por eso nos llevaron a una guerra, ¿sí? Vamos a hablar hoy con Mario Barletta, uno de los personajes importantes que estuvo hoy en la Casa Rosada, que acaba de llegar de la Casa Rosada, porque es el presidente del Comité Nacional de Radicalismo, el principal partido de la oposición, hoy invitado a la Casa Rosada. Vamos a escuchar la opinión de Barletta sobre lo que dijo la presidenta y por supuesto vamos a hablar del futuro del radicalismo. Estuvimos hace un par de horas con el juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Otro de los temas que están en agenda, la reforma a la Constitución. Zaffaroni propone ir hacia un sistema parlamentario. Vamos a ver el reportaje que le hice dentro de un ratito y además opinó Zaffaroni sobre el tema Malvinas. Hoy a la mañana la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció que había sido detenida una banda de narcotráfico, que había sido desbaratada una banda de narcotráfico y que dentro de la banda había un policía de la metropolitana, de esta nueva policía que formó Macri. La ministra de Seguridad va a estar hoy en el Destape para contarnos eso y para hablar de otros temas de la seguridad. Grecia, hoy anunció el gobierno griego que van a despedir en este ajuste terrible a 15.000 empleados públicos. Miren, 15.000 empleados públicos para Grecia es casi el 20% del total de empleados. Grecia hoy está en una situación peor que la que estuvo Argentina en 2001. Estuvo Pedro Brigger la semana pasada en Grecia y tenemos un informe hecho por el Destape en Grecia para mostrarles cómo están los griegos en este momento y qué piensan de cómo van a estar en el futuro, ¿sí? Y ahora una primicia del Destape. Ustedes saben que la crisis económica internacional empezó allá por 2008, recrudeció en febrero pasado, hace un año, ¿sí? Y en ese año cayó en recesión Europa, cayó en recesión Japón, se estancó la economía de Estados Unidos, es decir, las tres grandes economías del mundo están paradas. La economía de Brasil está parada. Todos estábamos esperando, bueno, ¿cuándo se cae Argentina? Muchos analistas decían, bueno, seguramente en enero va a caer, en 2012 va a caer. Mira, el Ministerio de Economía hizo una primera estimación, una estimación preliminar del crecimiento económico en enero. Y los tenemos en el Destape en primicia. La economía en enero creció un 7,5%. Todavía no esa placa, director. La economía creció un 7,5% en enero. ¿Sí? Argentina llegó a crecer al 9%. Este 7,5% hoy vale más que el 9% de hace unos años. ¿Por qué? Porque se da en un mundo en recesión. Algunos datos, y ahora sí, de cómo estimó con algunos datos preliminares el Ministerio de Economía este dato del 7,5%. Por ejemplo, fíjense, el aumento de la recaudación del IVA al consumo interno, ¿sí? A ver, el IVA grava todo lo que consumimos los argentinos acá dentro del país.
Como la tasa es fija, es el 21% sobre lo que consumimos, el aumento de la recaudación nos da una idea de cuánto más se consumió en Argentina. La recaudación de IVA creció un 36%. A eso habría que restarle la inflación, ¿sí? El INDEC dice que es un 10%, los consultores privados dicen que es un 22%. Digo, tomemos el que tomemos, 36 que subió el IVA menos el 22 de inflación, quiere decir que el consumo neto creció un 14%. Como la economía argentina, 3/4 parte de la economía argentina, del Producto Bruto Interno argentino, es consumo, eso ya le marca el crecimiento de la economía nacional. El crecimiento del IVA es la primera idea fuerte de cuánto creció la economía en enero. Pero vamos a ver otro dato. Fíjense, el crecimiento del consumo eléctrico. El consumo eléctrico les da una idea del consumo en general, de lo que consumimos en casa y de lo que consume la producción, es decir, la industria, la construcción, el campo, todos utilizan los servicios, todos utilizan electricidad. Ese es un indicador entonces de cómo evoluciona la actividad, ¿sí? O sea, si el consumo eléctrico crece un 6,5%, quiere decir que la producción puede estar creciendo también alrededor del 7%. Otro índice que me daban en el Ministerio de Economía que sirve para ver la evolución de la economía argentina, pero también para compararnos con lo que está pasando en el mundo. Vamos a ver el crecimiento de la producción automotriz. Miren, en enero se vendieron 113.000 vehículos, ¿sí? 113.000 vehículos es el doble de lo que se vendió en España, es un 20% más de lo que se vendió en Italia. Argentina fue en enero el 12º país que más vehículos vendió en el mundo, ¿sí? Entonces eso nos da una idea, no solamente de cómo anda Argentina, sino en qué contexto se da, ¿sí? En el 2003 Argentina era, hay 25 países solamente que fabrican autos, Argentina estaba 23, 24, 25. Bueno, hoy está 12. Otro dato, el último, es el de turismo. El turismo es un reflejo fuerte siempre de cómo anda el consumo. Miren, el turismo en enero creció un 14% con respecto a enero del año pasado. En Argentina el turismo es solamente el 7% del Producto Bruto Interno, pero en enero es el 15%. ¿Por qué? Porque está concentrado el turismo en enero. Estos 4 indicadores, más el aumento del consumo de servicios públicos, de venta de supermercados, todos datos preliminares que tiene el Ministerio de Economía, les sirvió para armar este dato que hoy les damos en primicia en el Destape, que Argentina siguió creciendo en 2012 a una tasa un poquito menor de lo que venía creciendo. Había crecido un 7,7 en diciembre y creció un 7,5 en enero, pero sigue creciendo en un contexto muy difícil. Vamos a empezar el programa. En 30 segundos vamos a preguntarle a Mario Barletta su opinión sobre los anuncios de la presidenta en la Casa Rosada hace apenas una hora.